Me despidió con un gráfico de tarta. Recuerdo la luz fría del proyector en su cara mientras Javier, el nuevo director general traído para remover los cimientos, señalaba una porción roja en la pantalla. Gestión de cuentas senior, decía la etiqueta. Esa porción representaba mi sueldo. Como pueden ver, dijo, con la confianza de un tiburón que huele sangre en el agua, tenemos aquí un coste de mantenimiento de cuenta completamente fuera de los estándares del mercado. Yo llevaba 12 años en la agencia. No gestionaba cuentas, cultivaba legados. Mi principal responsabilidad era la Bodega de la Riva, una marca de vinos de lujo que llevaba con nosotros desde nuestra fundación. No eran un cliente, eran socios. Conocía su historia, sus disputas familiares, el vino preferido del viejo patriarca, don Alejandro. Mi trabajo era un arte de conversaciones que no cabían en hojas de cálculo y de una confianza construida a lo largo de una década. Pero para Javier, si no se podía medir con un KPI, no existía. Él era la nueva cara de la gestión, joven, agresivo y obsesionado con los datos. Veía mi relación con la Bodega de la Riva no como el pilar que sostenía la agencia, sino como una antigüedad polvorienta. Estamos sustituyendo este enfoque analógico por un sistema de CRM integrado y un equipo de captación junior, más eficiente, más escalable. Humillación, servida fría en una sala de juntas abarrotada. Me estaba llamando obsoleta delante del equipo que yo misma había ayudado a formar. Sentí las miradas de mis compañeros, una mezcla de asombro y vergüenza. Podría haberle rebatido, podría haber hablado de los contratos que salvé con una sola llamada o de las crisis que evité por conocer el humor de don Alejandro. Pero en lugar de eso, me acomodé en mi silla con una sonrisa serena en el rostro. Una estrategia audaz, Javier, dije, con la voz clara y firme. Le deseo todo el éxito. Pareció momentáneamente confundido por mi calma. Luego sonrió de lado como si hubiera ganado una batalla, pero no tenía ni idea de que la Bodega de la Riva no era una cuenta en su gráfico. Era un pacto. Un pacto sellado con lealtad, respeto y un apretón de manos. Y él acababa de romper el único ejemplar del contrato que de verdad importaba. La primera noche fue la más larga. 12 años de carrera, de comidas de negocios, de viajes de última hora, de tener a don Alejandro en marcación rápida, todo borrado por una diapositiva de PowerPoint. El mundo corporativo que yo conocía, basado en la confianza y las relaciones, parecía estar siendo reemplazado por un frío algoritmo de eficiencia. La humillación dolía, pero lo que más me hería era la ignorancia, la arrogancia de pensar que las personas y sus historias se pueden descartar como un software antiguo. La mañana siguiente sonó mi teléfono. Un número desconocido con prefijo de La Rioja. Respondí, dubitativa. Isabel, hija mía, ¿qué historia es esa de que Javier te ha puesto de patitas en la calle? La voz, ronca pero firme como un roble, era inconfundible. Don Alejandro, el patriarca de la Bodega de la Riva, el hombre que en 12 años jamás había llamado a la agencia. Siempre me llamaba a mí. Mi voz falló un instante. Don Alejandro, ¿cómo se ha enterado? Tengo mis pajaritos ahí dentro. Pero dime, ¿es verdad lo que me han contado? ¿Que ese chico nuevo cree que puede gestionar nuestra cuenta con un programa de ordenador? Él cree en los datos, don Alejandro. Piensa que nuestra relación puede ser sustituida por un software de CRM. Oí una risa seca al otro lado de la línea, una risa que lo decía todo. Ese muchacho no entiende nada de los negocios de verdad. No entiende lo que es la palabra de un hombre. Hubo una pausa. Isabel, escúchame bien. El contrato de la Bodega de la Riva no es con tu agencia, es contigo. Me quedé en silencio, intentando procesarlo.
Hace años le di mi palabra a tu antiguo jefe, y mi palabra vale más que cualquier papel firmado. Nuestra colaboración existe por la confianza que depositamos en ti. ¿Entiendes lo que te digo? Empecé a darme cuenta, lentamente, como si cayera una ficha de dominó gigante. Si tú no estás ahí, nosotros no estamos ahí. Así de simple, concluyó. Deja que el chico juegue con sus gráficos. Ya veremos qué datos presenta cuando el 40% de la facturación de la agencia desaparezca. Colgó. Me quedé de pie, con el móvil en la mano, sintiendo el suelo solidificarse bajo mis pies por primera vez en 24 horas. El pacto. Javier no lo conocía. No tenía ni idea de que al despedirme no estaba recortando un gasto, estaba cortando la yugular de la propia empresa. Y en ese momento, el escozor de la traición dio paso a un sentimiento nuevo y afilado como una navaja. No tenía un detonador, tenía un escudo y una espada. La partida ha cambiado por completo para Isabel. Si tú, como yo, no puedes esperar a ver qué va a pasar, aprovecha esta pequeña pausa y suscríbete ya al canal para no perderte el desenlace de esta y otras historias de justicia. El silencio era mi orquesta. A diferencia de la historia anterior, mi poder no se manifestaba en alarmas parpadeantes, sino en una ausencia total de comunicación. Era un silencio pesado, caro y, para mí, delicioso. Sabía que el contrato anual de la bodega de la Riva estaba a punto de renovarse. Era el contrato más grande y complejo de la agencia, y yo siempre lo iniciaba con una comida informal con don Alejandro. El miércoles, una semana después de mi despido, recibí un mensaje de una antigua compañera de finanzas. «Isabel, ¿qué pasa con de la Riva? Javier les ha mandado 3 correos sin respuesta. El equipo junior ha intentado llamar y la secretaria no les pasa». Solo respondí con un emoji sonriente. El jueves, la presión aumentó. El propio Javier me llamó, un número que seguramente tuvo que pedir a Recursos Humanos. Dejé que saltara el buzón de voz. El mensaje era una obra maestra de arrogancia disfrazada de preocupación. «Isabel, soy Javier. Sé que nuestra conversación fue abrupta, pero estoy intentando cerrar los papeles de la renovación de la Riva y no están colaborando. ¿Podrías pasarme el contacto directo del responsable de las firmas? Necesitamos agilizar esto». Todavía no lo entendía. Creía que era cuestión de tener el número de teléfono correcto, no a la persona correcta. El viernes por la mañana el tono cambió. Un correo con el asunto urgente. Renovación de contrato, bodega de la Riva. «Isabel, no estoy de broma. Su falta de respuesta está empezando a preocupar al consejo. Su finiquito incluye una cláusula de cooperación. Necesito tu ayuda para desbloquear esta conversación. Es una cuestión de profesionalidad». Profesionalidad. La palabra que usó para humillarme ahora era el salvavidas al que intentaba aferrarse. No se disculpó. No admitió su error. Intentó usar un contrato para obligarme a reparar el puente que él mismo había dinamitado. Tomé un sorbo de mi café. Su pánico empezaba a oler a desesperación. Y la urgencia, una vez más, era enteramente suya. La llamada que confirmó la implosión llegó el viernes por la tarde. Era Miguel, el director creativo, uno de los pocos que quedaban de la vieja guardia. «Isabelita, ¿estás sentada?», preguntó, yendo al grano. «Siempre, para escuchar tus cotilleos», bromeé. «No es cotilleo, es un terremoto. Ha llamado don Alejandro. No a Javier, por supuesto. Ha llamado al despacho del antiguo dueño, que ahora solo es consejero. Ha mandado un recado, más bien». Esperé, sintiendo un escalofrío de anticipación. El recado era para todo el consejo. Ha dicho, y estas han sido sus palabras exactas, que la bodega de la Riva no hace negocios con empresas que tratan a sus socios más leales como números en una hoja de cálculo, y que la única persona autorizada a discutir el futuro de su marca eras tú. Una lenta sonrisa se formó en mi cara. «¿Y Javier?», pregunté.
El consejo lo ha convocado a una reunión de emergencia. Nuestro CEO, genio de datos, ha entrado en la sala muy ufano con una presentación sobre reducción de costos y optimización de personal. Pero el consejo no ha querido verla. Uno de los directores más antiguos simplemente ha preguntado: Javier, ¿acaso le preguntaste a Isabel cómo funcionaba la relación con la bodega de la Riva antes de despedirla? ¿Y qué ha respondido? Ha intentado defenderse. Ha dicho que la dependencia de una sola empleada era un riesgo sistémico, que estaba intentando mitigar. Ha dicho que la agencia no podía ser rehén de relaciones personales. Miguel soltó una risa amarga. Ahí es cuando el viejo ha soltado la bomba. Ha dicho, esa relación personal, como tú la llamas, representa el 40% de nuestra facturación anual. Y no la has mitigado, la has aniquilado. Si perdemos esta cuenta, el único riesgo sistémico en esta sala serás tú. Cerré los ojos, saboreando cada palabra. Ahí estaba, la validación. Su arrogancia expuesta. No por mí, sino por la dura y fría realidad de los números que tanto amaba. No sé qué has hecho, Isabel, dijo Miguel, con la voz llena de admiración. Pero te has convertido en la persona más poderosa de esta empresa sin siquiera estar aquí. El sábado por la mañana recibí un correo del presidente del consejo, el antiguo dueño. El tono era completamente diferente. No había súplicas corporativas, solo una petición simple y directa. Isabel, tenemos que hablar. Por favor, acompáñame a tomar un café el lunes, donde tú prefieras. La elección del lugar ya era una concesión, una señal de que no estaba siendo convocada, sino invitada. Elegí una pequeña pastelería artesanal en mi barrio, un terreno neutral, lejos del poder intimidante de las oficinas del Paseo de la Castellana. Llegué el lunes y él ya estaba allí, en una mesa en la esquina. Un hombre al que siempre había respetado, pero que ahora parecía más pequeño, más cansado. Isabel, gracias por venir, dijo, levantándose. No te quitaré mucho tiempo. He cometido un error. Aprobé la contratación de Javier. Me creí su discurso sobre la modernización y se me olvidó lo que de verdad construyó esta agencia, la confianza. Hizo una pausa, mirando su taza de café. Lo que te hizo fue impensable. No fue una decisión de negocios, fue un acto de arrogancia. Y ahora estamos a punto de pagar el precio. La bodega de la Riva se niega a hablar con nadie que no seas tú. Permanecí en silencio, dejando que su confesión resonara en el aire. Queremos que vuelvas, dijo, mirándome por fin a los ojos. No solo para salvar esta cuenta, queremos que asumas un nuevo cargo. Jefa de Relaciones Estratégicas, con un ciento en el consejo, para que una estupidez como esta no vuelva a ocurrir jamás. Era una oferta increíble, pero no se trataba del cargo. Se trataba de asegurar que la filosofía de Javier, la deshumanización del trabajo, fuera erradicada para siempre. Vuelvo, dije, con voz calmada, pero con unas condiciones muy claras. Primero, la renovación del contrato de la bodega de la Riva se hará bajo un nuevo modelo, donde un porcentaje de los ingresos de la cuenta estará directamente ligado a mí como bonus por rendimiento, independientemente de mi cargo. El valor que Javier vio como un costo ahora se formalizará como un activo. Asintió de inmediato. Justo. Continúa. Segundo, continué, Javier será reubicado. No quiero la humillación pública de su despido, no es mi estilo, pero será apartado de todos los clientes, de toda decisión estratégica y de todo el personal. Puede analizar sus gráficos en una sala solo hasta que se le acabe el contrato. El equipo necesita ver que la cultura de números por encima de personas ha sido derrotada. Me miró durante un largo rato. Había sorpresa en sus ojos, quizás porque no había pedido la cabeza de Javier en una bandeja. «¿No quieres venganza, verdad?», preguntó, con genuina curiosidad. «Quiero respeto, por mi trabajo, por el trabajo de mi equipo y por las relaciones que construimos. Eso es más poderoso que cualquier venganza». Extendió su mano sobre la mesa. «Tienes mi palabra. Bienvenida de nuevo, Isabel. Esta vez, bajo tus condiciones». Cuando salí de la pastelería, el sol en mi cara se sentía diferente. No estaba solo recuperando mi trabajo,
estaba reescribiendo las reglas del juego. Y por primera vez en mucho tiempo, la agencia se vería obligada a reconocer que su mayor activo no estaba en un software, sino en las personas a las que casi habían desechado. Isabel no solo ha vuelto por todo lo alto, dictando las reglas. Las historias de mujeres fuertes que recuperan el control son el corazón de nuestro canal. Si apoyas esa fuerza, haz clic en el botón de suscribirte para no perderte ni un segundo de la justicia que está por llegar. Mi regreso a la agencia fue silencioso, pero su impacto fue estrepitoso. Javier fue, como se acordó, reubicado en un proyecto especial de análisis de datos internos. En la práctica, lo metieron en un despacho de cristal al final del pasillo que el equipo rápidamente apodó el acuario. Pasaba los días mirando hojas de cálculo, aislado e ignorado. Su derrota no fue un evento, fue una condición permanente. Mi primera acción fue volar a La Rioja, a la bodega. La renovación del contrato se firmó no en una sala de juntas, sino en el porche de la casa de don Alejandro, con una copa de su vino de reserva. Fue un apretón de manos, un gesto que valía más que cualquier firma digital. La noticia llegó a la agencia antes incluso de que yo aterrizara en Madrid. La cuenta estaba salvada. El pilar de la empresa estaba a salvo. Mi nuevo título, jefa de Relaciones Estratégicas, me dio un poder que nunca había tenido. Empecé a reestructurar la forma en que se gestionaban las cuentas, creando un sistema de mentoría que valoraba la experiencia y las relaciones a largo plazo. El CRM integrado de Javier fue degradado a una simple herramienta de apoyo, no el centro de la estrategia. La cultura, lentamente, se estaba sanando. Pero sabía que las ideas de Javier no se habían desvanecido con él, tenían seguidores. Una facción de gerentes más jóvenes, a quienes él mismo había contratado, veía mi regreso como un paso atrás. Eran los chicos de los datos, que creían que todo se podía optimizar y que la lealtad era una métrica anticuada. Su represalia fue sutil, una guerrilla corporativa. Primero, los informes de satisfacción de mi equipo empezaron a ser accidentalmente omitidos en las presentaciones generales al consejo. Después, un nuevo cliente potencial, que yo estaba cultivando, fue abordado por uno de los gerentes de Javier con una propuesta agresiva basada únicamente en descuentos, casi arruinando la relación de confianza que estaba construyendo. El golpe más bajo fue cuando empezó a circular un rumor que solo había salvado la cuenta de la bodega de la Riva porque tenía una relación personal inapropiada con don Alejandro. Era un intento asqueroso de convertir mi mayor fortaleza, la confianza, en una debilidad, en algo sórdido. Era un ataque directo a mi reputación, diseñado para aislarme y minar mi recién adquirida autoridad. No me atacaban de frente, usaban el veneno del cotilleo, de la omisión de datos, del sabotaje velado. Eran los discípulos de Javier, intentando demostrar que su maestro tenía razón. Pero subestimaron una cosa. Yo ya no era solo una gestora de cuentas. Ahora tenía un asiento en el consejo y estaba documentando cada una de sus optimizaciones. La guerra por el alma de la agencia estaba lejos de terminar. El rumor sobre mí y don Alejandro fue la gota que colmó el vaso. Aquello ya no era una disputa de filosofías de trabajo, era difamación. Y no iba a combatirlo con más cotilleos. Iba a usar el poder que me habían dado. En la siguiente reunión del consejo, en lugar de presentar mis resultados, propuse una auditoría de eficiencia y ética en nuevos negocios. El pretexto era evaluar si nuestras estrategias de captación estaban alineadas con los valores de la marca y si eran en hecho rentables a largo plazo. El objetivo real eran los chicos de los datos y sus tácticas agresivas. El consejo, preocupado tras el desastre de Javier, lo aprobó por unanimidad. La auditoría fue mi arma. No necesité analizar registros de VPN. Analicé contratos, propuestas y, lo más importante, los márgenes de beneficio. El patrón que surgió fue claro y condenatorio. La facción de Javier, liderada por un gerente ambicioso llamado Rodrigo, estaba usando una estrategia depredadora. Ofrecían descuentos absurdos y promesas insostenibles para adquirir nuevos clientes rápidamente. Sobre el papel, sus cifras de captación eran impresionantes. En realidad estaban desangrando a la empresa. Las cuentas que traían tenían una tasa de cancelación altísima.
Los márgenes de beneficio eran casi nulos y los costes para atender sus promesas vacías eran enormes. Estaban inflando sus propios resultados con victorias pírricas, mientras que las cuentas sólidas y rentables, como la de la bodega de la Riva, eran tratadas como legados anticuados. La pieza final de mi trampa vino del departamento financiero. La directora, una mujer discreta y rigurosa, me llamó a su despacho. «Isabel, la auditoría que pediste está revelando algo preocupante», dijo, señalando una hoja de cálculo. El equipo de Rodrigo ha estado reclasificando gastos de sus proyectos deficitarios, cargando los costes a centros de coste de otras cuentas, incluida la de la bodega de la Riva, para maquillar los resultados. Se me heló la sangre. No solo estaban siendo incompetentes, estaban cometiendo fraude. Estaban inflando artificialmente el éxito de su metodología y al mismo tiempo haciendo que mis cuentas, las más saneadas de la agencia, parecieran menos rentables de lo que realmente eran. ¿Tienes pruebas de eso?, pregunté, con voz firme. Abrió una carpeta. Tenemos todos los asientos contables, las aprobaciones de Rodrigo y los correos donde instruye a su equipo a reubicar creativamente los recursos. Ha dejado un rastro de papel. Era eso, el jaque mate. Pensaron que la guerra era sobre reputación, sobre cotilleos de pasillo, pero la guerra real era sobre la supervivencia de la empresa, y ellos en su arrogancia por optimizarlo todo, habían dejado la prueba de su traición documentada en hojas de cálculo y correos. Tenía el dossier completo. La próxima reunión de presentación de resultados trimestrales sería el escenario perfecto. Ellos traerían sus gráficos de captación, y yo traería la verdad. La sala de juntas del consejo estaba llena. Era la presentación trimestral de resultados, el evento más importante del calendario corporativo. Rodrigo, el líder de los chicos de los datos, estaba visiblemente emocionado. Él sería el primero en presentar con sus gráficos coloridos mostrando un crecimiento récord en la captación de nuevos clientes. Javier, el del acuario, estaba presente pero como un fantasma, sentado en una silla en la esquina, sin derecho a voz. Rodrigo hizo su presentación con la arrogancia de un conquistador. Habló de disrupción, agilidad y resultados cuantificables. Al final, no pudo resistir una puya velada. Como pueden ver, mientras las cuentas históricas mantienen una estabilidad predecible, el verdadero crecimiento y el futuro de la agencia están en nuestra nueva metodología de captación agresiva. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Cuando llegó mi turno, no usé el proyector. Pedí que encendieran las luces. «Gracias, Rodrigo, por la presentación», comencé, con una calma que desestabilizó la sala. Las cifras de captación son, en efecto, impresionantes. Pero como miembro de este consejo, mi responsabilidad es para con la salud financiera de la empresa, no para métricas para alimentar el ego. Y es por eso que la auditoría que solicité nos llevó a una conclusión alarmante. Entregué una carpeta a cada miembro del consejo. Lo que tienen en sus manos, mientras hojeaban los documentos, es la verdadera historia detrás de esas cifras. Cuentas nuevas con un margen de beneficio negativo, una tasa de cancelación del 70% en menos de 6 meses y, lo más grave, una práctica sistemática y fraudulenta de reubicación de costes para inflar el rendimiento de un departamento y sabotear a otros. Rodrigo se puso en pie. «Eso es un disparate. Es una acusación gravísima». «Es un hecho», dijo la directora financiera, hablando por primera vez. «Y tenemos los correos y los asientos contables para demostrarlo, Rodrigo. Instruiste a tu equipo para maquillar los resultados. Eso no es metodología agresiva, es fraude contable». La cara de Rodrigo pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. Miró a sus seguidores en la sala esperando apoyo, pero ellos ahora miraban al suelo, evitando su mirada. Su lealtad era a la ideología del éxito rápido, y esa ideología acaba de ser expuesta como una farsa.
El presidente del consejo cerró la carpeta con un golpe sordo. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en Rodrigo. Tu presentación ha sido muy esclarecedora. Ha demostrado que la filosofía que Javier trajo a esta empresa no es solo tóxica, es ruinosa. Se giró hacia el director del departamento jurídico. Por favor, acompaña al señor Rodrigo y a su equipo directo fuera del edificio. Sus contratos quedan rescindidos por causas disciplinarias, basándonos en las pruebas de fraude de esta auditoría. Se iniciará una investigación más a fondo. Rodrigo no dijo ni una palabra. No me miró a mí, miró a Javier en el rincón de la sala, como si buscara una respuesta. Pero Javier solo se hundió más en su silla, el arquitecto de una filosofía que acababa de consumir a sus propios discípulos. Mientras salían en silencio, yo permanecí sentada. La victoria no era mía, era de la lógica, de la sostenibilidad. La prueba de que las relaciones de confianza, construidas durante años, valen más que números vacíos en una hoja de cálculo. La salida de Rodrigo y su facción fue como una bocanada de aire fresco en un ambiente que se estaba asfixiando. La auditoría reveló la magnitud del daño. La estrategia de crecimiento a cualquier costo casi comprometió la salud financiera de la agencia a largo plazo. El consejo actuó con rapidez. Su despido fue el punto final a la era de los chicos de los datos. En cuanto a Javier, su contrato no fue renovado. Desapareció silenciosamente unos meses después. Una nota a pie de página en la historia de la empresa que intentó revolucionar. No sentí alegría por su caída. Sentí un profundo alivio. La batalla por el alma de la agencia se había ganado. La cultura de confianza y colaboración, que tanto había defendido, había demostrado no solo ser éticamente correcta, sino financieramente superior. Unas semanas después, el presidente del consejo me llamó a su despacho. «Isabel», empezó, «esta agencia te debe más que una disculpa. Te debemos nuestra supervivencia a tu integridad. Tu negativa a aceptar una filosofía que ponía los números por encima de las personas nos ha salvado». Me entregó un documento. «El consejo ha tomado una decisión. No vamos a contratar a un nuevo director general de afuera. Queremos que tú asumas el cargo, como presidenta de la agencia». Me quedé sin palabras. Le miré sorprendida. Yo soy una mujer de relaciones, de cuentas, ¿no soy una directora general? Exacto, respondió con una sonrisa. Eres el tipo de líder que necesitamos ahora. Alguien que entiende que nuestro mayor activo no está en un software, sino en la confianza de nuestros clientes y en el talento de nuestro equipo. Alguien que sabe construir, no solo contar. Hizo una pausa. Don Alejandro me llamó ayer. Dijo que si aceptabas, no solo renovaría el contrato por otros 5 años, sino que traería otras 2 marcas de la familia a nuestra agencia. Dijo, «Yo no invierto en empresas, invierto en líderes». En ese momento lo entendí. Mi camino no era una venganza contra un hombre, sino la afirmación de un principio. Acepté el cargo no por poder, sino por responsabilidad. Mi primer acto como presidenta fue instituir la cláusula del arriba en todos los nuevos contratos de alto valor, un bonus a largo plazo para los equipos que mantuvieran la salud y la lealtad de un cliente durante más de 3 años. El mensaje era claro: recompensamos la construcción de puentes, no su destrucción. Esa noche, desde la ventana del despacho que un día fue de Javier, miré las luces de Madrid. Me habían llamado obsoleta, un costo a recortar. Pero había demostrado que la confianza, la lealtad y la decencia humana no son pasivos, son los activos más valiosos de cualquier negocio. Y no estaba solo al mando de una agencia, estaba al mando de un legado. Un legado que ahora tendría el honor de proteger y expandir. La historia de Isabel nos demuestra que la mejor venganza es la justicia ganada con inteligencia e integridad. Si te ha inspirado su fuerza, dale a me gusta para que YouTube pueda mostrar esta historia a más personas. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia. Es increíble cómo relatos como este pueden conectar a gente de todas partes. Para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegan nuestras historias, comenta aquí abajo desde qué ciudad, provincia o país nos estás viendo ahora mismo. Nos encantará ver a nuestra comunidad en el mapa. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima historia.